Hola niños, niñas, hoy les voy a contar una historia muy terrorífica de muchísimo terror que se llama Cuando acecha la maldad. La historia comienza cuando nuestro protagonista Pedro, este granjero que se parece a Wolverine pero muy delgado, y su hermano Jimmy escuchan ruidos extraños que vienen del bosque, se arman de valor y deciden salir a revisar si es un cazador, y cuando salen no encuentran nada. Al día siguiente, cuando está amaneciendo, deciden ir a revisar su finca y el bosque, cuando el perro encuentra unas piernitas y este artefacto antiguo dentro de una maleta. Velo bien y acuérdate bien de esta cosa porque va a ser importante. Además, encuentran una carpeta con varios planos y documentos que se ponen a revisar. Después de esto van con la vecina a preguntarle si esperaban a alguien. Se referían al de las piernitas. Y ella dice que sí, esperaban a una persona para que pudiera ver a su hijo, el Uriel. Este que vemos aquí está embichado. O sea, es Uriel el embichado o encarnado. El término de embichado o encarnado hace referencia a la persona que tiene la maldad adentro. Pero bueno, después de esta definición, a mí me gustó más el término embichado. Aún no sé si ponerlo, pero si no puedes buscar en Google Uriel el embichado. Y bueno, el Uriel está a punto de ir a conocer a San Pedro y su familia también ya quieren que emprenda este camino. Después de esto, nuestro protagonista y su hermano deciden ir a avisar a la policía sobre Uriel el embichado. Discuten un rato con los polis y les dicen que hagan su trabajo. Ellos no quieren y además de todo no les creen, pero les dicen que tienen que llamar al limpiador de embichados. Al no tener ayuda de la policía, van con su amigo Armando Ruiz y le cuentan todo lo que saben. Su amigo les dice que ellos van a tener que hacer la chamba antes de que la demás gente se entere que hay un embichado en el pueblo. Más tarde, Armando estaba cenando en su casa cuando sale decidido a desembichar al Uriel, mientras la mamá y el hermano del Uriel lo intentan convencer diciéndole que si lo hace, la maldad se les meterá a ellos, y el Uriel le dice que será el primero que visite cuando lo libere de los bichos, así le dice. Mientras, la esposa de Armando, Pedro y Jimmy, llegan a la casa de los embichados y encuentran a Armando enloqueciendo sin saber qué hacer con Uriel. Así que deciden sacarlo y llevarlo lejos. Lo intentan levantar de su cama, pero el Uriel estaba muy pesado y además de eso se andaba desaguando. Tras mucho tiempo logran subirlo a la parte trasera de la camioneta de Armando y emprenden el viaje de más de 300 kilómetros. Recorren mucho camino de sembradíos, de animales, miren qué bonita vaquita. Siguen su camino echando plática hasta que de la nada sale un nene en el camino y casi hacen que cuelgue los tenis. Siguen manejando un rato hasta llegar a un lugar muy alejado y Armando abre la caja de la camioneta para darse cuenta que el Uriel se les cayó. Y creen que fue cuando casi mandan con San Pedro al nene. Pero esto les importa muy poco y deciden irse, al fin y al cabo ya lo alejaron bastante del pueblo. Al día siguiente la esposa de Armando lo llama para que vea una cabra, ya que piensan que se embichó. Don Armando la espanta y una se queda retándolo. Pero esta vez gana Don Armando. Así es, Don Armando la hizo barbacoa y justo después de eso, la esposa de Armando lo manda con San Pedro y después ella lo acompaña. Un poco más tarde, mientras los hermanos se encontraban platicando, llegó el hermano del Uriel y les cuenta que pasó por la casa de Don Ruiz y vio todo lo que había pasado. Además, su mamá se había ido y se encontraba solo, así que les pidió quedarse con ellos. Ellos aceptan, pero lo mandan lejos de su casa. Al día siguiente, Pedro y Jimmy van al pueblo por los hijos de Pedro, y aquí es donde los conocemos. Primero Santino, este morrito de aquí, y a Yair, este morrito de aquí. Pedro llega a la casa y aquí además conocemos a Leonardo, el esposo de Sabrina, a Sabrina, la ex esposa de Pedro, y a Vicky, la hija de Leonardo y de Sabrina. Y además a este perrito llamado Roger. Pedro comienza a cambiarse de ropa. En eso Roger no pierde el tiempo y comienza a oler los calcetines del Pedro. Cuando le dan un cambio de ropa al Pedro, hace una fogatita afuera de la casa de Sabrina y de Leonardo con sus prendas para así poder deshacerse de la maldad. Santino sale a saludar a Pedro y le dice que agarre sus cosas, que se van a ir de viaje. Mientras Pedro le dice a Sabrina que regresaron los embichados y que se deben de ir, pero lo toma por loco. Además, mientras la conversación se pone cada vez más fuerte, el Roger muerde a Vicky y Santino se queda en shock al ver esta escena. Le avisa a Leonardo y justo se la lleva lejos de la casa. En este momento, Pedro y Leonardo salen corriendo para intentar rescatar a Vicky, pero Pedro se regresa para ir por sus hijos. Va por el Yair, por el Santino y cuando se están yendo, justo llega Leonardo que fue por su shotgun.
para cuando encuentre al Roger. Pedro sale detrás de él y se encuentra a la policía, que nuevamente le dicen que están loco. Y después, ¡pum!, se cargaron al Roger, pobrecito. Pero eso no es todo. Como el tarado de Leo usó la shotgun, ahora el mal se le pasó a él. Pedro corre por sus hijos y encuentra a mucha gente rodeando a su esposa, que está abrazando a Vicky, que está como si no le hubiera pasado nada, y le dice: papi va a matar. ¿Nani? Pedro encuentra las llaves del carro y decide irse, cuando en eso... Y ¡pum! Ya vimos que sí llegó papi y ¡pum!, la maldad lo acechó. Pero pasando a algo más agradable y no tan ¡pum!, conocemos a la mamá de Pedro, esta viejita que se pone muy contenta al ver a toda la familia reunida. Se la llevan y, como buena mamá, en el camino intenta tranquilizar a sus hijos y a sus nietos, diciéndoles que no hay embichados y que seguramente vieron mal. Pero el Santino iba pregunte y pregunte que era un embichado, y la abuela le da una explicación muy mala. Pero lo más importante que le dice es que hay 7 reglas importantes para no embicharse. Número 1, no usar luz eléctrica. Número 2, no estar cerca de animales. Número 3, no llevar nada que haya estado cerca de un embichado. Número 4, no lastimarlos. Número 5, no mencionar a la maldad por su nombre. Número 6, no usar shotgun. Número 7, no olvidar las reglas, porque la viejita se le olvidó. Mientras van en el carro platicando como una familia feliz, llegan por unos helados, pero no tenían dinero. En eso, Sabrina llama al teléfono de la abuelita, pero aquí te preguntarás, ¿cómo está llamando si acababa de llegar papi y hacer pum? Pues en este punto no sabemos nada. Pedro se arma de valor y responde la llamada. Sabrina, con una voz un poco rara y muy alterada, le comienza a decir cosas muy feas, de que fue un mal papá y que le fue infiel varias veces con todo el pueblo, pero Pedro se cansa de escuchar a la maldad hablando y... Jimmy llega a calmarlo y le dice que conoce a alguien que los puede ayudar y prestar plata, dinerito, feria, como le quieran decir. Llegan a la casa de Mirta, esta doñita que les ofrece su casa para que se queden un rato, pero Pedro rechaza la oferta hasta que se da cuenta que tiene muchos pendientes, que si hay que darle de comer a la familia, cambiarle de ropa al Yair o... Pa, a él se hizo caca. Y aún así no le importa y decide quedarse estacionado y no entrar a la casa de Mirta. Y mientras él se pone a hacer todas las cosas, Jimmy entra a la casa y se pone a platicar con Mirta sobre los embichados, ya que ella y su esposo eran pastores y se habían topado con uno de estos y durante 12 años se dedicaron a acabar con ellos. Y le cuenta que ellos vieron uno. Esta señora es muy sabia y conoce muy bien este tema. Cae la noche y la familia se pone a platicar. Aquí es donde nos damos cuenta que Jimmy y Mirta tuvieron un romance. Me gustas tanto, ¿va? Pedro intenta calmar a Yair, que estaba un poco alterado, y toma un dibujo que éste había hecho. Por otro lado, Jimmy sí entró a la casa de su enamorada junto con el resto de la familia y estaban todos muy dormidos, muy relajados, y mientras el pobre Yair, que no podía dormir, estaba afuera, y como vemos pasándola muy mal. ¿Quién será esta mujer que está acechando con tanta maldad? Nos damos cuenta que se trata de Sabrina, así es, regresó por Santino, y como la ancianita estaba muy cansada no sabía ni quién era, ni qué quería, ni nada, pero Pedro sube y la ve, y en eso... El Pedro sale más rápido que el Rayo McQueen y revisa a Yair, y después se prepara para salir a buscar al Santino, pero en eso Mirta sale de su casa al ver todo el alboroto y cuando ve a Yair le dice a Jimmy que éste estaba embichándose por la rara posición de sus manos y sus pies. Entran a la casa y Mirta comienza a armar un artefacto y por si tenían duda de cuál era la 7ª regla, ella nos la dice y es: no hay que tener miedo. Además de la regla, les dice a los protagonistas que tienen que ir a acabar con Uriel el embichado, ya que él es el origen de todo esto. Así que mientras estos dos se deciden a hacerlo, se lanzan al pueblo en 2 vehículos, Jimmy solo en uno y Pedro con Mirta, que iba armando ese artefacto todavía. Además le cuenta que perdió a su esposo por los embichados, cuando en eso ven un letrero de una escuela rural y se dirigen para allá. Por otro lado, Jimmy en su trayecto, que debía ir con luces apagadas, las prende y... Esta escena en lo particular me dio muchísimo miedo. Se arma de valor y pasa junto a esta embichada, que es Sabrina, y la manda con San Pedro, estrellándose contra un árbol.
Pero esto no sirvió de nada, porque quedó igual. Y por si se preguntaban, lo que iba comiendo era el pobre de Santino. Por otro lado, Yair ya está bien embichado. Camina muy bien y habla muy fluido, tan fluido que llegó con su abuela y le pidió de comer y agarró una cobija y se subió. Pedro y Mirta van llegando a la escuela, se ponen a investigar por todos lados y se dan cuenta que están los niños muy sentaditos en el salón, así que entran y le preguntan a los nenes por la maldad, pero esta niña toda rara le hace... Salen por el terror que les causó y encuentran a este nene que por más que Pedro le pregunta cosas, él no respondía. Casi perdían la esperanza hasta que el nene sale y les dice a dónde se deben dirigir para llegar con Uriel el embichado. A Mirta no le convence del todo y piensa que es una trampa, incluso esta niñita de aquí lo confirma. Pero después de esto, Pedro se altera y le da su merecido por mentirosa. En eso Mirta resuelve el misterio y decide que está escondido allí porque lo estaban mandando a otro lado. Pedro se pone a romper los pisos de la escuela encontrando a los papás de los nenes que están petrificados. Entonces Mirta se pone a armar su giroscopio o esa cosa, mientras Pedro sigue rompiendo los pisos, sacando gente, hasta que por fin encuentra a Uriel el embichado. Pero a este no puede sacarlo porque está atorado. Todo esto se intensifica porque mientras está ocurriendo todo esto, el embichado lo está provocando y la nena igual. Pedro, que no es muy listo, cae en su trampa y se va, dejando sola a Mirta con los nenes que poco tiempo después se la llevan. Y aquí es donde nuestro protagonista se queda solo. En eso, Uriel se asoma y se acuerdan de lo del inicio, pues Pedro agarra a uno de esos y le da su merecido a Uriel. Pero esto no sirvió de nada porque la maldad nació. Después vemos que Pedro se rinde y la maldad, burlándose de él, le marca la frente con los dedos. Y los nenes se van siguiendo a este ser. Pedro regresa a casa de Mirta donde le cuenta todo lo sucedido a su hermano. Deciden regresar a su casa y mientras Pedro le da su heladito al Yair, Jimmy va a ver al hermano de Uriel, que seguía en la casa, y este le cuenta que él impidió que una persona desembichara a Uriel, ya que se lo dio a los chanchos, igual que su mamá. Yair se está ahogando con el helado y Pedro lo está ayudando, pero de su boca sale un trozo de cabello. Estos cabellos nos enteramos que son los de la abuela. Esto quiere decir que Yair hizo lo mismo que los chanchos. Todo termina con un grito de Pedro que acepta su derrota frente a los embichados. Y... fin. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y déjame un comentario de qué es lo que quieres que suba después.